Espacio medio. Espacio medio. Intento jugar a dos contactos. Bueno, pues básicamente el día a día nuestro, ya lo ves, al final es intentar eso, optimizar al máximo el rendimiento de nuestros jugadores, ¿no? Luego, bueno, al final si vamos un poquito más a lo genérico, al final, bueno, piensa que al final el domingo por la tarde es cuando normalmente empezamos a estructurar de manera más macro toda la semana. Yo ahí particularmente lo que hago es que divido la semana en tres grandes bloques. Al final un primer bloque que es de recuperación, un segundo bloque que es de sobrecarga y un tercer bloque de optimización. Y a partir de ahí, pues bueno, ya en el momento que el míster nos marca los ítems, pues a partir de ahí pues ya es estructurar las sesiones de manera más micro, ¿no? Entonces al final, bueno, los lunes al final las estructuramos de manera un regenerativo compensatorio, donde los jugadores al final, los que suman más minutos, nos vienen 40-45 minutos antes, hacemos trabajo estructural de tren superior y cardio sin impacto en las bicicletas, luego nos vienen los jugadores menos 60 y a partir de ahí, pues de manera conjunta lo que hacemos es trabajo de movilidad de cadera, un poquito de amplitud de movimiento, una tarea conjunta y luego los más 60 se nos van al fisio a tratarse y nos quedamos con el menos 60 a hacer un trabajo compensatorio. Los martes lo que solemos hacer al final es darles descanso total. El miércoles y el jueves es ese bloque central de la semana donde metemos ese bloque de sobrecarga. Primer día de la semana, dinámica intensiva, en el cual solemos hacer siempre una estructural de fuerza general y en espacios reducidos, donde buscamos más acciones neuromusculares, aceleraciones, deceleraciones, cambios de dirección. Y el segundo día de ese bloque de sobrecarga lo que solemos buscar al final ahí es una activación como la que hemos hecho hoy, más basada en patrones de movimiento, espacios medios amplios donde nos movemos ya en 150 o 200 metros cuadrados, donde ya buscamos eso, al final distancia total acumulada, mayor intensidad en los desplazamientos, distancias más largas, y luego el último día de la semana, que es el viernes, el de optimización, al final es sesión de tapering, al final es un poquito de estabilización lumbopélvica, un protocolo que tenemos establecido de potenciación y nada, y un poquito de activación con velocidad de reacción, y esa al final sería nuestra semana tipo, digamos, ¿no? Luego lo que solemos hacer es cada mañana el jugador recibe el timing, donde está especificado pues bueno, todas las tareas que se va a encontrar en campo, para que una vez llegue aquí pues ya sepa qué tipo de tarea se va a encontrar, la duración de la misma, y luego una vez finalizada la sesión, pues cada jugador de manera individual nos manda al final su percepción subjetiva del esfuerzo. Y a partir de ahí pues eso lo introducimos en la base de datos en el ordenador y controlamos y cuantificamos el nivel de carga, sobre todo el ratio agudo crónico, y de esa manera pues vemos si los jugadores se mueven dentro de los parámetros que tenemos establecidos. Si está todo normal pues seguimos, y si hay algo que está un poco, que detecto que es anómalo, pues se lo comento al míster y a partir de ahí tomamos decisiones. Y esa sería básicamente pues bueno, una semana tipo nuestra. Sí, correcto, al final el fútbol está cambiando mucho, ¿no? Y al final las demandas condicionales cada vez son más exigentes, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues bueno, es súper importante al final lo que te comentaba anteriormente. Uno de los principales objetivos es optimizar y maximizar el rendimiento de los deportistas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Siempre sin olvidarnos y dejar de lado que al final uno de los principales objetivos de todo, al final es la disponibilidad del jugador, porque no sirve nada que tú optimices mucho el rendimiento de un jugador si al final ese jugador no está disponible el fin de semana para el míster, ¿no? Bueno, aquí yo entiendo que al final cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Al final a mí lo que me gusta en el último tercio de liga, sobre todo estas últimas 6 semanas, es ir a esa parte de afinamiento, como le digo yo, ¿no? Afinar al jugador, ¿no? Meter ese trabajo de velocidad y al final conseguir bajar bastante la carga a nivel estructural, pero sí que afinarlos porque al final es ese punto que nos va a marcar la diferencia, ¿no? Sí, exacto, pero al final, bueno, yo soy de los que piensa que al final el tema preventivo como tal no deja de ser una nomenclatura, porque al final el preparador físico al final no tiene una varita mágica que te diga si haces este tipo de ejercicio no te vas a lesionar y si no lo haces sí te vas a lesionar. Al final hay que tener en cuenta al final que es un deporte que las lesiones son multifactoriales y al final tú puedes hacer un trabajo ejemplar haciendo mucho inciso en esa musculatura con mayor incidencia lesional, y a lo mejor salir al campo y lesionarse. Por suerte hemos tenido solamente una lesión muscular. Estamos ya en el tramo final de liga. Al final las cosas, bueno, se están haciendo bien.
que también influye mucho el factor suerte, ¿no? Pero bueno, sí que se hace mucho hincapié sobre todo en eso, mucho trabajo excéntrico sobre todo, a nivel de cadena posterior, que al final es el grupo muscular con mayor incidencia lesional y bueno, normalmente lo solemos alejar bastante del día de partido, la sesión -4. Sí, de hecho, a principio de temporada hicimos varias charlas en conjunto con el departamento de metodología, con los entrenadores de la base, sobre todo para eso, ¿no? Para explicarles, para que entendieran que al final no se trata de hacer un juego de posesión como tal y ya está, que al final cada día de la semana pues puedes trabajar una demanda condicional, ¿no? Y en función de cada espacio, de las dimensiones del espacio, de la cantidad de jugadores que están en ese espacio, de los metros cuadrados por jugador, la demanda condicional varía y al final, bueno, al final tienen que entender que contra más alejado estés del día de competición tienes que trabajar una demanda condicional y contra más cerca del día de competición estés, pues trabajar otra, ¿no? Y al final, pues eso, entender que al final esas acciones neuromusculares se trabajan al final con espacios reducidos, con menos de 4 jugadores por equipo, con menos de 100 metros cuadrados por jugador, que quieres trabajar la resistencia, espacios medios, trabajar por encima de los 100, 150 metros cuadrados por jugador, entre 5 y 8 jugadores, y todo esto al final, pues que ellos lo entendieran, ¿no? Se les hizo un proyector, una proyección con imágenes de entrenamientos nuestros para que ellos lo vieran realmente cómo trabajamos y que ellos, dentro de la medida de lo posible y dentro de su contexto evidentemente, pues pudieran seguir la línea que llevamos en el primer equipo.